Bueno, compañeros, este ya es el quinto y último video ya, para yo descansar y si dejarlos descansar ustedes ya. Bueno, entonces, vamos a hablar por último de algo que se llama la firmeza de los actos administrativos. ¿Sí? Entonces, frente a eso vamos a ver que los actos administrativos quedan en firme de acuerdo al artículo 87 en los siguientes términos. Dice, firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme primero, cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente de su notificación, comunicación o publicación, según el caso. Segundo, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Tercero, desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos. Si estos no fueran interpuestos, o si se hubiera renunciado expresamente a ellos. Cuarto, desde el día siguiente la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. Y quinto, desde el día siguiente a la protocolización del artículo 85 del silencio administrativo positivo. ¿Qué es la firmeza? La firmeza es que ya el acto administrativo ya quedó, ya no hay recursos, no hay nada que hacer, ¿sí? Queda en firme el acto administrativo, ¿sí? Entonces, primero, cuando contra ellos no procede ningún recurso, si no procede ningún recurso, pues queda en firme, obviamente, ¿listo? Segundo, eh, cuando se notificó o se publicó la decisión sobre los recursos interpuestos, entonces, si resulta que sí había recursos, entonces cuando se presenta el recurso, pues todavía no se firme, ¿sí? Pero ya se presentó el recurso y se resolvió, se notificó, entonces ya queda en firme. ¿No? Otra, eh, si estos no fueron interpuestos o se hubieran anunciado a los recursos, ¿sí? Entonces, si tenía yo 10 días para interponer un recurso contra el acto administrativo, resulta que el día 11 pues ya queda en firme porque se me pasó el plazo, para interponer recurso, entonces quedó en firme, ¿sí? El otro que dice, el cuarto, dice, desde el día siguiente la notificación de la aceptación del desistimiento tácito, perdón, del desistimiento eh, expreso, ¿sí? Expreso tácito, cualquiera de los dos desistimientos, es decir, yo desisto de un recurso, ¿sí? Yo desisto. Entonces, pues ya queda en firme, porque no va a interponer recurso, desistí del recurso. ¿Sí? Y quinto, pues al día siguiente, de cuando se interpone, de cuando se protocoliza el silencio administrativo positivo. Ahí ya queda en firme el acto administrativo, en esas condiciones. El artículo 88 nos habla de la presunción de legalidad del acto administrativo. Dice que los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueran suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Entonces, el acto administrativo se presume que es legal hasta que se retire del ordenamiento jurídico por la decisión de un juez o cuando hay una medida preventiva, es decir, una medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo. Eso es cuando el juez se da cuenta de que colocaron la demanda, él no ha decidido de fondo, no, porque la decisión de fondo es una sentencia, pero él se da cuenta que salta de bulto y que es flagrante una vulneración a los derechos fundamentales, entonces dice, espere, desde la suspensión provisional del acto administrativo. Un ejemplo, sacaron de la administración pública, declararon insubsistente a una señora que está embarazada. Entonces ella interpone su acción de nulidad y restablecimiento de derecho y resulta que el juez dice, no, pero ¿cómo así la sacaron? Si la dejamos por fuera de su trabajo, así embarazada, pues se puede morir ella y su hijo. Entonces, ¿qué hace? Pues hace la suspensión provisional del acto administrativo basado en que hay violación a derechos fundamentales. ¿No? Entonces, hasta ahí el acto cesan sus efectos. Bueno, después de que está en firme y todo lo demás, pero cesan sus efectos. Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por autoridades. Dice, salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que la autoridad por sí misma puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuera necesario, el apoyo de la colaboración de la Policía Nacional. Es decir, el acto que está en firme debe ejecutarse, debe ejecutarse. Ejemplo, hay una persona allí invadiendo un terreno de la alcaldía. ¿Sí? Resulta que ya se dio un acto administrativo para sacarlos de ahí. Quedó en firme, quedó en firme. ¿Qué hago para ejecutarlo? Pues, oiga, señores, acá está un acto administrativo para que por favor se retiren.
Si no se quieren retirar, pues ¿qué se hace uso? Pues uso de la fuerza pública, de la Policía Nacional, ¿listo? Para poder hacer cumplir un acto administrativo. Ejecución en caso de renuencia. Artículo 90 dice, en perjuicio de lo expuesto en leyes especiales, cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y éste se resistiera a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multa sucesiva mientras permanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Las multas podrán oscilar entre 1 y 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y serán impuestas por criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos que corresponden al particular renuente, caso en el cual se imputarán los gastos que en ella incurrieran. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, no, yo no quiero cumplir con ese acto, pues se le va colocando multas para que cumpla, ¿sí? Porque está incumpliendo un acto administrativo. El 91 es muy importante, habla de la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, es decir, ojo, el acto administrativo ya está en firme, no hay recurso, no hay nada, pero después de que esté en firme se hace la ejecutoriedad del acto administrativo, pero ahora vamos a ver cuándo se pierde la ejecutoriedad del acto administrativo. Entonces, dice, salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Perderán obligatoriedad y por lo tanto no podrán ser ejecutados en los siguientes casos. Primero, cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Cuándo son suspendidos? Pues cuando sea la suspensión provisional del acto administrativo que lo ha supuesto. ¿Listo? Segundo, cuando desaparezca su fundamento de hecho o de derecho. Resulta que había un fundamento fáctico o un fundamento jurídico y ya desapareció, o desapareció la ley o desapareció el fundamento fáctico. Pues ahí pierde la ejecutoriedad, ¿sí? Ejemplo, digamos que, bueno, voy a poner un ejemplo. Una ley que dice no se pueden construir escaleras en vía pública y realmente eso no se puede. Ese es el fundamento fáctico jurídico. ¿Cuál es el fundamento? Pues que construyó unas escaleras sobre el andén, en espacio público, ¿sí? Está la parte fáctica y la parte jurídica. Resulta que de hoy a mañana sacan una ley, bueno, salió el acto administrativo, quedó en firme y están en la ejecutoría. Pues, ¿qué deben hacer con esas escaleras? Pues, tumbarlas. Mandan a planeación, mandan al correspondiente con la policía y tumban esas escaleras, ¿sí? Si no quiere cumplir la persona. Entonces resulta que en ese segundo evento desaparece la ley que dice que no se puede construir en espacio público. Y aparece otra ley que dice sí se puede construir escaleras en espacio público siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Y resulta que los cumple. Entonces se pierde la ejecutoriedad porque ya desapareció el fundamento jurídico. ¿Listo? Entonces, eso ya no se le da ejecutoriedad. Tercero, cuando al cabo de 5 años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que correspondan a ejecutarlos. Entonces, pasaron 5 años y el acto nunca se ejecutó, pues ya pierde ejecutoriedad, porque ya tuvo el tiempo para hacerlo y nunca lo hizo. Cuarto, cuando se cumplan las condiciones resolutorias a que se encuentre sometido el acto. Vuelvo a la de las escaleras. Resulta que le dicen, tiene que quitar las escaleras del espacio público. Pero resulta que el dueño de las escaleras, pues él mismo la cumplió y las rompió y las demolió, ¿sí? Y llega después el de planeación con la policía, ¿dónde están las escaleras que va a tumbarlas? ¿Sí? Pues obviamente pues ya no las va a poder tumbar porque ya las tumbaron, ¿sí? Entonces ahí opera ese que dice que cuando al cabo, que cuando se cumple la condición resolutoria, pues si ya cumplió, ya qué más va a ejecutar, si ya cumplió con la condición. Y quinto, cuando se pierda vigencia, ¿listo? Eso es la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, ¿sí? Finalmente, eh, hay algo sobre una excepción de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo y habla sobre que cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspender y deberá resolver dentro de un término de 15 días el acto que decía la excepción, no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado por vía jurisdiccional. Entonces, cuando la persona se opone, pues se deberá resolver dentro de esos 15 días si hay excepción de pérdida de ejecutoriedad o no. Bueno, finalmente vamos a trabajar un tema rápidamente, en unos minutos, acerca de la revocatoria directa de los actos administrativos. ¿Qué es la revocatoria directa de los actos administrativos? Pues es cuando la administración pública, el mismo que expidió el acto o su superior, pues echa atrás el acto administrativo que inicialmente expidió. ¿Y qué nos dice el artículo 93? Dice causales de revocación. Primero, los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades
que los hayan expedido por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a la solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos. Ojo, hay 3 casos por los cuales se puede hacer la revocatoria directa del acto administrativo. Primero, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley. Es decir, yo he expedido un acto administrativo como secretario de planeación o como alcalde, ¿sí? Pues yo mismo puedo echarlo para atrás porque digo, no, eso va en contra de la Constitución, eso va en contra de la ley, echemos para atrás eso y demos la revocatoria directa del acto administrativo. Segundo, cuando no estén conforme al interés público o social o atenten contra él. Resulta que usted dice, oiga, no, yo expedí este acto administrativo, pero esto atenta contra el orden público. Entonces, de alguna manera, pues no se debe cumplir. Entonces, echémoslo para atrás y emite otro acto administrativo y lo revoca. Y tercero, cuando con ello se causa un agravio injustificado a una persona. Cuando pase eso, que usted diga, oiga, mire, pero le estoy haciendo un agravio a esta persona y de manera injustificada, ¿sí? Y eso puede generar después una responsabilidad patrimonial o algo del Estado. Entonces, el mismo que expidió el acto o el superior jerárquico puede hacer esa revocatoria del acto administrativo. ¿Listo? Eso sería lo que les quería decir acerca de la revocatoria directa del acto administrativo. Es cuando se cesa el acto administrativo por medio de quien lo expidió o de su superior jerárquico. Ojo, otra cosa es cuando se demandan los actos administrativos y eso se llama acción de lesividad. Es cuando la administración demanda sus propios actos administrativos, ¿sí? Entonces, eso es otro tema, pero por ahora vamos a ver solamente la parte de la revocatoria directa del acto administrativo, que lo hace el mismo que expidió el acto o el superior jerárquico por cuestiones de que sea contrario a la Constitución y la ley, porque atente contra el orden público o porque se genere un acto injustificado a una persona. Esa sería la parte que nos faltaba. Entonces, muchas gracias.